A cada uno de ustedes en esta mañana. Esperamos que en la gracia del Señor cada uno se encuentre bien, dispuesto hoy para venir y adorar al Señor. Hoy es el día del Señor, como dice el salmista, el día que el Señor ha preparado para nosotros. Hoy, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos ese mandamiento y esa necesidad de congregarnos el día del Señor, primer día de la semana. Y vamos a comenzar orando al Señor en esta mañana, pidiendo que prepare nuestro corazón, ¿no? Este no es un día común, es el día del Señor, ¿no? Y obviamente que cada uno llega con sus cosas, con su corazón cargado, llega con sus preocupaciones, sus problemas de toda la semana, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Que puede llegar a pasar en un corazón, salud, diferentes situaciones que se den, que aunque eso sea algo real, que hoy eso no sea un impedimento para poder escuchar la palabra del Señor y poder ofrecerle al Señor lo mejor, ¿no? Hoy venimos para ofrecer, no venimos para recibir. Obviamente que uno va a venir a escuchar la palabra del Señor y uno va a querer cantar y va a querer ser animado, pero recuerda que venimos a ofrecerle al Señor. ¿Qué le venimos a ofrecer? Le venimos a ofrecer nuestro corazón, la tierra, el terreno, para que Él plante la semilla de su palabra y que su palabra pueda hacer la obra en nuestro corazón. Así que vamos a orar y luego ya vamos a meternos en la sección de la clase que tenemos preparada para esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta nueva mañana que nos regalas. Gracias, Padre, porque otra mañana más podemos ver tus misericordias en nuestras vidas. Podemos ver, Señor, que no hemos hecho nada aún en esta mañana para merecer tus bondades, tus misericordias. Y tú desde temprano, Señor, aún velando en la noche por nuestras almas, continúas abriendo tu mano, Señor. Nos recuerda bien lo que el salmista en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y de él tengas memoria? Señor, gracias porque en cada momento de esta semana, aún en esta mañana, tú tienes memoria de nuestras vidas. Tú te acuerdas de nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. Y queremos que en este día tú puedas, Señor, ser glorificado en todo lo que hagamos y deseamos tener un corazón preparado. Deseamos tener un corazón inclinado a tus mandamientos. Señor, un corazón que esté enfocado considerando aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y podamos tener un corazón ferviente, un corazón dispuesto a adorar, un corazón dispuesto a obedecer. Señor, por eso te pedimos que hoy tú utilices la vitalidad de la Escritura, utilices la eficacia de la Biblia para poder penetrar hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser y discernir nuestros pensamientos, discernir en esta mañana dónde está nuestro corazón y que se pueda, Señor, volver y enfocar en ti. Pedimos, Señor, que tú alivies a aquellos que están dolidos en algún área física, pongas tu mano, Señor, sobre cada uno que no se siente bien y, Señor, sobre todo también que tú traigas ánimo y aliento con la palabra en lo que respecta a lo espiritual. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana la clase que tenemos para hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema también importante que tiene que ver con el temor al hombre en cuanto a el temor a cuando la gente me lastime o cuando la gente me lastimará, ¿no? Y vamos a hablar en un momento acerca de eso, pero antes de eso no me quiero olvidar que había un ejercicio para hacer, había una tarea para hacer el día de hoy. Pregunta al maestro, debe preguntar al maestro quién hizo la tarea. En la escuela, ¿preguntaba el maestro quién hacía la tarea o no? ¿Debo preguntar esta mañana quién hizo la tarea? Sí.
¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí pero no? ¿Eh? Fuerte, fuerte. No encontró el papel. Ahí va. ¿Quién dijo sí antes? ¿Vos dijiste sí, Ulisa? ¿La hiciste la tarea? ¿La hicieron? Muy bien, bueno, a ver, vamos a recalcar la pregunta para que todos estemos de vuelta. Si se olvidaron, la vamos a recordar ahora. El pasaje era Génesis 12, que hoy lo vamos a estudiar de vuelta porque vamos a ver algunos aspectos de la vida de Abraham, y el pasaje de Génesis 20. La pregunta era, ¿de qué manera se manifiesta el temor al hombre en este escenario? ¿De qué manera Abraham mostró temor al hombre en la circunstancia en la cual él estaba? Vamos a ir al pasaje, vamos a leerlo porque ya nos vamos a quedar ahí, porque después vamos a hablar acerca de la gente me lastimará. Entonces, en Génesis capítulo 12, y no quiero pasar mucho tiempo porque parte de la lección va a salir de acá hoy, pero podemos ver la respuesta ahí que pusieron Héctor y Luisa al ejercicio. No hay nota, por las dudas, no hay nota, ¿no? Dice el pasaje, dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mirá, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Si hay alguna buena manera de alabar a la esposa, de agradarla, no hay que decirle, qué linda que sos, mi amor, ¿eh? Y yo creo que era verdad, no era que le estaba mintiendo. Yo creo que la Biblia describe varias veces que Sara era de hermoso semblante, ¿no? Así que, por las dudas, si tu esposa es linda o no, decíselo igual. Decíselo igual porque es bueno decirle eso. No, es una buena manera de empezar bien. No, yo creo que le dijo la verdad, pero, ¿no? No sabemos, nosotros no la vimos a Sara para ver cómo era. Ahora dice, el texto dice lo siguiente, versículo 12, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es tu mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Bueno, ¿de qué manera manifestó temor al hombre? A ver, Héctor, ¿de qué manera se manifestó el temor al hombre? ¿Qué pusieron? El temor al hombre era de que lo mataran a él. eh, y después él en el otro dice, en el 20, que no lo dice acá en el 12, pero en el 20 dice que él tenía porque Egipto iba a ser un pueblo que no creía en Dios, con lo cual no iba a tener miedo a Dios y era una manera de que probablemente a él lo mataran para quedarse Sí, con su mujer. sí. Y él, bueno, después ¿Qué hiciste? conversamos entre Ah, marcaron toda la Biblia, pero qué imponente. Bueno, bien, así se trabaja, así hay que trabajar la Biblia, así hay que trabajar la Biblia, hay que conversar en familia, la palabra, buen ejercicio porque eso genera comunicación en el matrimonio, genera, ¿verdad?, que se interactúe con un tema bueno, que es la Biblia. Y yo creo que esa debe ser la tarea de todo creyente. Usted dirá, bueno, pero yo estoy solo en casa, estoy sola. Bueno, interactúe con el Señor. La idea es marcar la Biblia, interactuar con la palabra, hacerle preguntas en la palabra y ver cómo esas experiencias reales nos afectan también a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de que Abraham mostró temor, ¿no?, por su vida, tenía miedo que lo maten, temor al hombre en ese sentido, y vamos a ver un poco más. Creo que también, ¿alguien más encontró algo más en cuanto a eso? ¿Ale? y que utilizan mentira para protegerse y en lugar de confiar en Dios que Dios podía cuidarlo,
Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que encontraron? ¿Alguien más hizo la tarea? Bueno recordar que estas tareas nos ayudan a poner en práctica lo que estamos estudiando. Les animo a que hagan los ejercicios. ¿Por qué? Porque es la manera de poder entender los temas. Si no, es básicamente como en la escuela. Vas a la escuela, te dan las clases y luego saliste y te llevaste un diploma, pero después en la vida real es cuando necesitamos aplicar lo que la Biblia dice. Entonces les animo porque son ejercicios prácticos para aplicar en la vida cristiana. Otra cosa que pensaba, ¿no?, en cuanto a eso del temor de Abraham es el cuanto a cómo él manipuló una situación y una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, decir o hacer algo para agradar a otro y evitar el conflicto. No quiero, como tengo temor al hombre, tengo temor a ser expuesto, tengo temor al rechazo, tengo vergüenza a todo esto, es mejor manipular situaciones o circunstancias o personas con tal de evitar un conflicto. Déjenme decirles que los conflictos siempre van a estar. Los conflictos siempre van a estar. A veces tú me podrás decir, sí, pero yo no soy de confrontar. No es lo mío ir y tratar un asunto con alguien. Para mí es mejor dejarla pasar y bueno, aguantármela, tragármelo para adentro. Tarde o temprano, ese temor al hombre se va a incrementar por no tratar el conflicto, ¿no? Y yo creo que esto después se ve recalcado, lo vamos a saber hoy, cuando viene Abimelech, ¿no? Y le pasa lo mismo también a Isaac, le pasa lo mismo. Y le dice, mirá, menos mal, ya te digo, Abby, menos mal, dice, menos mal que Dios me previno de esto, porque si no, yo me iba a acostar con tu mujer también. Entonces, fíjense, ¿no? Por no tratar un conflicto, después se hace cada vez más grande y lo que el problema sería es el temor al hombre intensificado. El hecho del egoísmo de él, porque estaba preocupado por lo que supuestamente le iba a pasar a él, y ni siquiera pensó en la consecuencia de lo que le pidió a su esposa que hiciera y las consecuencias que eso iba a tener momentáneamente, pero a largo plazo también. Bueno, digo, se mandó una jugada arriesgada para salvarse él. Puede ser, ¿no? Que miren si este hombre se acostaba con ella. O sea, ¿a qué punto, no? Egoísmo, ¿no? Bueno, está, vos salvame a mí, no, vos sos hermosa, a vos te van a cuidar, a vos no te van a hacer nada, ¿no? Pero, fíjense, ¿no? A qué punto, ¿no?, llega el corazón del humano, ¿no?, con el temor al hombre. Sí, sí, sí. Dos veces. Bueno, a eso vamos a hacer un alcance, voy a hacer un alcance ahora porque uno pensaría, ¡fa! ¿No? Y otra cosa, justificar, ¿no?, la mentira, ¿no?, justificar los medios, ¿no? Bueno, tengo que salvar mi familia, tengo que mentir, tengo que hacer algo. No justifica lo que hizo. Nunca hay que justificar un pecado para salirse con un bien. Nunca, nunca. Tienen pecados que nosotros puede ser que nuestra mente pensemos que sabemos lo que va a pasar, pero las consecuencias muchas veces del pecado van mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que bueno, vamos a seguir viendo más acerca de él, pero yo quiero ahora contarles, pensando en el tema de hoy, leerles una historia que el libro comenta, y de hecho recalco de vuelta, le hemos pasado el PDF del libro, léanlo como un recurso externo a lo que estamos enseñando de la palabra, porque también nos ayuda a poder entender hacia dónde vamos en el material. La idea es que del temor al hombre crezcamos en el temor al Señor. Eso es lo que estamos estudiando personalmente como iglesia, como familia, como creyentes del Señor, que nuestro temor al hombre disminuya y que nuestro temor al Señor aumente, crezca.
¿no? Por eso que esto es súper práctico, porque todos luchamos de alguna manera con temor al hombre, ¿no? Entonces la idea es que seamos una iglesia, una familia, un creyente que tema al Señor. Tema, crezca en el temor del Señor. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios. ¿Se acuerdan? El principio de una persona sabia, de una persona madura, ¿dónde empieza? Temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los inmaduros, los necios desprecian tal conocimiento, ¿no? Pero los justos, los sabios, lo abrazan y crecen. Quiero contarles la historia de Janet. Janet fue víctima de violencia física y sexual. Desde los 7 años a los 12 años fue violada por su padre. Solo se detuvo porque ya era viejo y lento y Janet podía escapar. Pero la violencia no se detuvo. Durante unos años de adolescencia, su hermano mayor la golpeaba hasta que su cuerpo se doblaba de dolor. Sin embargo, ni los ojos morados ni las costillas rotas la podían llevar al hospital porque su hermano la amenazaba con matarla si le contaba a alguien de esto. Ahora, ella tiene 35 años. Ha estado casada durante 8 años con un hombre muy comprensivo y tiene 2 hijos, un niño de 6 y una niña de 3. Recientemente confrontó tanto a su padre como a su hermano y a ambos hombres han reconocido sus ofensas. No obstante, ni su comprensivo esposo ni la confesión de sus perpetradores han librado a Janet de un gran número de problemas. Yo le llamo a estos problemas, ¿no?, los problemas del baúl. Esas cosas que van pasando a través de nuestra vida y que nosotros, por diferentes razones, las queremos enterrar, dejarlas archivadas ahí y no hablar de esas cosas, no tratar de esas cosas, ¿no? Sí, Ana. Las consecuencias no tristes y el ejemplo de Janet es una realidad para que nosotros hoy podamos pensar, podamos reflexionar, ¿no? Y la realidad que vamos a ir viendo con el caso de Janet muchas veces es que el temor del hombre no proviene principalmente de las circunstancias externas, sino de nuestro propio corazón. Uno podría justificar a Janet con sus acciones, cómo ella se siente, ¿verdad? Y las cosas que ella hace. Pero tenemos que partir de una base para poder ayudar a Janet, a personas como Janet, que están destruidas internamente, rotas por lo que ha pasado en su juventud, en su vida, entender que el temor al hombre viene de nuestro propio corazón. Ahora bien, lo que quiero recalcar antes de empezar a mirar algunos pasajes de la Escritura sobre este asunto es cuál es el primer paso para empezar a lidiar con este problema en nuestro corazón. El primer paso que hemos visto la semana pasada, vamos a ver 6 pasos en todo este estudio, ¿no? Cómo tener un corazón temeroso al hombre, a cómo ahora tener un corazón temeroso al Señor. Es una ruta que vamos a ir caminando. El primer paso que tenemos que dar hacia adelante, que ya hemos visto, y lo voy a recalcar de vuelta, ¿no?, es reconocer que el temor al hombre es un tema recurrente en la vida. Es un tema recurrente en la vida. Siempre estamos lidiando, siempre vamos a estar lidiando con esto, ¿no? Y sobre todas las cosas, vemos que es un tema prominente en la Biblia. No es algo que es de esta época, no, es la cultura de la época. Ahora la gente, viste, ahora la gente con esto del Instagram, con esto, ¿verdad?, de las redes sociales, ¿no?, con el qué dirán, lucha mucho con el tema de la imagen. Yo creo que hoy se ha potenciado mucho más todo esto,
pero esto es un tema que está arraigado en nuestro corazón. Entonces tenemos que partir de la base, ¿no?, que no importa dónde vivamos, no importa con quién nos relacionemos, este tema está afectando nuestro corazón. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No importa con quién yo viva, no importa con quién yo me relacione, no importa la situación en la que esté, la realidad es que mi corazón está afectado por el temor al hombre. Y hasta que yo no reconozca hasta que yo no abrace o no luche con esta verdad en mi vida personal delante del Señor, no voy a poder comenzar a avanzar en esta ruta de cambio. ¿O esta es una ruta de cambio? ¿Ustedes piensan que Janet quiere vivir toda la vida así como vive? Si tú tienes un problema con el temor al hombre, ¿quieres vivir así toda la vida? ¿Con vergüenza? ¿Escapando? ¿Con temor a ser rechazado? ¿Quieres vivir así? No queremos vivir como Abraham. Y vamos a ver que Abraham, en cierto punto, el Señor lo ayuda y él crece en el temor al Señor y disminuye en el temor al hombre. Entonces, hay que recordar también que ciertas experiencias en la vida y ciertas influencias, como en la vida de Janet, pueden hacernos más propensos a desarrollar tendencias pecaminosas. Lo voy a repetir de vuelta. No, porque yo dije recién, no importa dónde viva, no importa con quién me relacione, el temor es una realidad que afecta a mi corazón. Pero también vale la pena acotar o recordar que ciertas experiencias que yo he vivido en el pasado o ciertas influencias en las cuales yo he sido moldeado o estoy siendo moldeado, como el caso de Janet, su padre la violaba, ¿no?, su hermano le pegaba, todas estas cosas pueden aún hacerte más propenso a tener temor al hombre. O sea, lo multiplica, lo engrandece. Por eso, acá quiero hablar de qué manera la Biblia me ayuda cuando hay temor al hombre y ahora se potencia porque he vivido experiencias malas en el pasado, he crecido en un entorno complejo en el pasado, las experiencias me han un poco moldeado a las tendencias pecaminosas de mi corazón. ¿Cómo la Biblia me ayuda? Bueno, segundo paso al frente. Acá viene el segundo paso al frente. Identificar cuáles son las raíces del temor al hombre. Identificar, y anótenlo esto si están tomando nota, no les pongo en la pantalla porque se la hago muy fácil. Tomen nota, escriban en su Biblia. Identificar las raíces del temor al hombre. En otras palabras, identificar cuáles son las personas o las experiencias en mi vida que me causan temor. Identificar las personas y las experiencias que me causan temor. Hasta que yo no identifique a esta persona, cuando yo la veo, cuando yo trato, es una persona que a mí en el pasado me ha hecho tal cosa o me ha sucedido tal asunto, hasta que yo no identifique cuáles son esas personas o esos contextos en los cuales yo he crecido, he vivido, no voy a poder crecer en el temor al Señor. Tengo que identificar cuáles son estas personas o estas circunstancias que cada vez que pienso en esto, genera algo en mi corazón. Genera quizás el sentimiento de sentirse amenazado, sentirse quizás atacado, sentirse humillado, hasta profundamente herido. Hasta que yo no identifique eso, voy a seguir atascado en esto. Por eso, ¿se acuerdan cuál es el versículo lema para nosotros? Proverbios 28. El temor del hombre pone ¿qué? Te controla. Te controla. Entonces vos nunca vas a poder enfrentar situaciones en tu vida
con esas personas o nunca vas a poder hablar abiertamente de situaciones que te han pasado porque es como un lazo, tienes vergüenza, no quieres hablar de esos temas. Miren, yo les voy a contar esta experiencia. Hace años atrás aquí tuvimos una conferencia de consejería bíblica en la cual se habló acerca del aborto y el abuso. En una sesión se habló acerca del abuso. Y después yo hice referencia en una escuela dominical como esta sobre este asunto. Una persona había guardado esto en el baúl, como le digo. Esa persona no le gustó que se saque, o que Dios, mejor dicho, saque a la luz este temor al hombre. Esa persona no viene más a la iglesia. Y esos temas no se hablan en la iglesia, pastor. Son personales. Miren, hermanos queridos, déjenme decirle, ¿saben lo que es vivir como Janet? Quizás tú no eres el caso de Janet, pero en el caso de Janet hubo amenazas, hubo ataques, hubo humillaciones, hubo profundas heridas por palabras o acciones de otra persona. Quizás a ti no te han abusado físicamente, pero quizás has sufrido las palabras hirientes de personas que han cortado tu alma. Quiero leerte un versículo. Proverbios 12:18. Quiero que me acompañen en su Biblia. Proverbios 12:18. Miren lo que es esto, es tremendo. No dimensionamos la seriedad de este asunto, por eso mi oración esta mañana es que vos crezcas en este aspecto de conciencia de que este es un tema serio en la Biblia, de que este es un tema en el cual debemos prestar mucha atención y lidiar con este asunto. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. La Biblia nos dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Hay quien habla sin, la palabra tino es tacto. Hay personas que no tienen filtro. Hay personas que cuando hablan te mandan como viene. No filtran, no piensan lo que dicen. Larga lo que sale del corazón, como dice el texto bíblico. Largan, dice, y sus espadas, dice, y su boca son como golpes de espada. Cortan, las palabras cortan, hieren, penetran hasta lo más profundo. Y esas cosas lastiman. Lastiman. Las palabras, hermanos queridos, tienen poder y producen un impacto fuerte. Las palabras tienen poder. Por eso cuando hablamos con los demás y lidiamos con conflictos con los demás, debemos pensar nuestras palabras, debemos medir, como dice la Escritura, que nuestra palabra sea sazonada con sal para ver cómo decimos las cosas. Paul Tripp tiene un libro que se llama Guerra de Palabras, algunos de los chicos están estudiando ese libro. Él cita, la idea principal del libro se las voy a dar, así que ya los muchachos que lean el libro no lo lean si quieren, ya les doy la idea principal del libro, y al resto también. Señala que el problema de nuestras palabras no es meramente una falla técnica comunicativa, sino un problema de corazón. El problema no es que, yo no sé cómo comunicarme. A mí nadie me enseñó a expresarme desde chiquito, yo no tuve la posibilidad de que me enseñen a cómo hablarle a la gente. Yo me crié en un lugar donde me hablaban a los gritos, donde me trataban mal. ¿Recuerda? Las experiencias y las personas potencian lo que está en nuestro corazón. Temor al hombre. Y él dice, el problema no es con las palabras, el problema no es con una falla técnica de cómo nosotros comunicamos, sino es un problema en nuestro corazón. Las palabras pueden herir, destruir y dividir, especialmente cuando reflejan deseos egoístas en lugar de la verdad y el amor bíblico. Entonces vos fíjate, cuando alguien te habla o cuando alguien te dice algo, ¿no? Realmente ahí ya se refleja lo que está en el corazón de la persona.
¿no? Como dije la vez pasada, ¿no? Hoy en día, Paul Tripp también escribió un libro, no está en español todavía, pero se llama Reactividad en español. El título traducido es Reactividad. Es cómo yo reacciono frente a circunstancias. Y lo primero es reaccionar, ¿no? No ser proactivo en lidiar, sino reaccionar es, bueno, ahora le voy a hacer ver a la gente, ¿no? Que yo estoy mal. Reacciono a un problema, no soy proactivo, que es diferente a lidiar con el problema. Entonces, bueno, usamos las redes sociales, ¿no? Para descargar todo nuestro enojo. Vamos a mirar el ejemplo de Abraham. Vamos a mirar otra vez el ejemplo de Abraham, de cómo él tuvo temor a lo que Héctor mencionaba, temor a que la gente lastime. Y como te digo, la gente puede lastimar de diferentes maneras. La gente te puede lastimar físicamente, pero también te puede lastimar verbalmente. La gente puede lastimar verbalmente. Entonces, bueno, el trato del silencio. Bueno, hoy, mira, una cosa que estoy aprendiendo nuevo, ¿no? Es la nueva terminología, ¿no? Que hoy usan los chicos, ¿no? De la edad de Enzo, ¿no? El trato del hielo. Le dio el trato del hielo. Le digo, ¿qué significa el trato del hielo? El otro día estaba escuchando, Enzo y Camila estaban hablando ahí, no sé qué, y dice, tío, dice, le hizo el trato del hielo. ¿Qué significa el trato del hielo? Es cuando te clavan el visto y no te contestan. Y te dejan ahí con el clavado del visto, ¿viste? Y dices, ah. Bueno, capaz que la persona está trabajando, ¿viste? Capaz que la persona está haciendo algo, pero a ver, ¿me clavaste el visto y no me contestaste? El trato del hielo. Yo dije, ¿pero qué significa? Dice, tío, el trato del hielo es indiferencia. Después, hablando esto con mi mamá también, que una vez la escuché, hablando de mis sobrinos, me dice, no, porque ahora le hizo el trato del hielo. ¿Qué significa? ¿Que pone cubitos? ¿Que lo pone en la heladera? ¿Qué? Bueno, no, me dice, no le hablan, no se hablan entre ellos, entre fulano y fulano en la familia no se hablan. Ah, eso significa el trato del hielo. Bueno, miren lo que hace Abraham, ¿no? Para entender que las personas pueden dañar físicamente o verbalmente. ¿Cómo esto se ve? No. Génesis 12, versículo 11 al 13. 11 al 13. Dice, cuando él estaba acercándose a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mira, que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán. Fíjense cómo ya él asume algo, ya está asumiendo que va a tener un problema, ¿no? Entonces, en versículo 13 dice, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Fíjense que lo primero que nosotros vemos es que él vio que los egipcios eran más poderosos que él, porque sintió miedo. Recuérdense que este es un hombre al cual Dios se le apareció y le hizo una promesa, que de él iba a ser Dios una nación grande. O sea, que de él iba a salir la promesa del Mesías. O sea, Dios hizo un pacto fuerte con Abraham. O sea, en otras palabras, Dios le dijo a Abraham, yo soy más grande que los egipcios. Y él aquí está viendo a las personas como más grande que Dios. Y es ahí donde está el problema con nosotros. Nosotros tenemos miedo muchas veces que las personas nos lastimen porque vemos a las personas más grandes que lo que Dios puede hacer. La persona puede cortar mi corazón, puede apuñalar mi alma, pero no me doy cuenta que así mismo como eso es una realidad que puede suceder, Dios también en su gracia es más grande para sanar mi corazón y no vivir toda la vida atado a lo que las personas me pueden llegar a hacer. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión de visión y perspectiva, es una cuestión de creencia. Las personas son más grandes que Dios. Por eso que el título es Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. ¿Qué pasa con eso? Temo, temo, temo.
Y el temor me lleva a mentir. En este caso le llevó a mentir. Mintió para manejar su temor. ¿Ven? No quiso llevar esto al Señor, sino que usó una mentira para manejar el asunto. Fíjense, ¿no? Como a veces buscamos pecar para tranquilidad, para sentirnos bien, ¿no? Ese es el engaño del pecado. Pensamos que el pecado siempre es la solución, ¿no?, a un mandato que va en contra de lo que Dios dice. Pensamos que esta es la mejor manera. Bueno, tengo que mentir. Una mentirita de esta, Dios la va a entender. Está mi vida. Y si me matan, bueno, no habrá generación como dijo el Señor. Entonces, Él no se puede encargar de lidiar con esto. Entonces yo lo voy a resolver. Vamos a mentir. Fíjense, ¿no? ¿A qué llegamos con esto? Fíjense cómo el rol del pasado ahora entra. Fíjense, ¿no? Esta experiencia es la primera. Se encuentra, son más grandes, tengo miedo. Fíjense cómo esa experiencia ahora lo moldeó. Y vamos a capítulo 20. Hiciste un buen alcance ahí, Luisa, cuando dijiste, vuelve a mentir de vuelta. Bueno, miren por qué. 21, Génesis 21. Dice, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Versículo 10. Abimelec añadió a Abraham. Vamos a leer versículo 8 para entender esto. Abimelec se levantó muy de mañana, 28, llamó a todos sus siervos y relató todas las cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué hemos pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado y para qué hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Otra vez, fíjense que la primera instancia contra el faraón y ahora contra Abimelec. ¿Cuál es la gran razón? No hay temor de Dios acá. Entonces vamos a tomar el asunto por las manos. Antes que me maten, vamos a mentir. Mintió, repitió el mismo patrón y el mismo plan. Hermanos, se puede ir por la vida en diferentes etapas de la vida, repitiendo los mismos patrones. Esos patrones en los cuales nosotros nos apoyamos y nos justificamos y decimos, bueno, yo soy así porque fui criado así. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Ahora hay una realidad, sí, que esas circunstancias muchas veces terminan el rol del pasado, termina muchas veces llevándote a ese tipo de situaciones. Pero es ahí donde tú tienes que ver tu verdadera identidad en el Señor y cómo el Señor quiere ayudarte a crecer en el temor del Señor. Las experiencias de vida no deben ser una atadura para nosotros, sino para crecer. Deben ser una liberación para ayudarnos a crecer y madurar en las cosas del Señor. Nunca debemos usar nuestro pasado para ajustarnos y seguir repitiendo patrones y patrones que siempre son iguales. Las experiencias del pasado son la motivación para ayudarnos a crecer en el Señor y no agarrarnos de eso, sino agarrarnos de la verdad bíblica de Dios. Déjeme darle el ejemplo de que Abraham no es todo negativo. Vamos a darle ahora un poco de ánimo a Abraham, porque vemos que Abraham repitió 2 veces por mirar el pasado, pero él no se ajustó toda la vida al pasado. Hay gente que vive en el pasado, hay gente que vive siempre hablando del pasado o no quiere hablar del pasado. Bueno, hablemos del pasado. ¿Cómo Abraham maneja este asunto?
vamos a capítulo 22 y vemos que hay un proceso, hay un tiempo en la vida de este hombre que el Señor no nos dice cuánto pasó, pero ahora, noten noten versículo 1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Ay, no me gusta esa, pastor. Dios me va a probar. Claro, en la vida cristiana el creyente tiene que ser probado para ver si aprende la lección o no. Se le tiene que dar tarea práctica al creyente para que vea si aprendió a salir del rol del pasado. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nuestra tendencia es, del pasado no quiero hablar, o vivo en el pasado porque las circunstancias presentes no son las que yo quisiera. Por eso que la Biblia dice, no, ay, no digas del pasado, las glorias del pasado, en aquel tiempo hacíamos esto, hacíamos aquello, sino vive hoy, dice el presente, la Escritura. Hoy es el día, hoy. Entonces hay dos opciones con el pasado. Ciertamente olvidando lo que está atrás, crezco, maduro, avanzo hacia la madurez, o me quedo atado. Fíjense que Abraham no hace eso. Dios prueba a Abraham. El capítulo 22 es la historia cuando su único hijo que él tiene, Isaac, le dice, llévalo al monte y sacrificalo. Miremos lo que dice el versículo 10 en conclusión a esta historia. Ustedes la pueden leer, la historia. Dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. ¿Ven? No hubo una excusa para Abraham de agarrarse del pasado por sus acciones. Dios obró y Abraham maduró en las cosas que él tenía que madurar. Trabajó sobre el asunto, no dejó que el pasado sea para él una atadura, sino que por fe no fue creciendo en ese temor al Señor. Yo veo que no sabemos cuánto tiempo fue, ¿no? Desde el capítulo 20 hasta el 22. No sé cuánto tiempo fue que vino la prueba para él, ¿no? Pero lo que yo veo es una transformación en la vida de Abraham. Es progresiva, no es lineal, como dije. Es progresiva, hay un progreso. Este hombre en capítulo 12 arranca con temor, en capítulo 20 más temor, y en capítulo 22 ahora hay un cambio. Pasó algo, hubo un crecimiento, hubo una madurez en la parte de este muchacho. Abraham aprende a temer a Dios por encima de los hombres. Fíjense cuando su propio hijo le está diciendo, papá, hay cuchillo, hay leña, hay fósforos, pero ¿dónde está el asado? Lean el texto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Imagínense el temor de Abraham, podría haberle mentido a su hijo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. No tengo temor, el Señor sabe lo que hace. Puede ser doloroso ahora tener que sacrificar mi propio hijo, pero confío en la promesa del Señor. ¿Ven? No hay temor al hombre, hay temor al Señor. Confía en la promesa al Señor. Otro texto para que ustedes miren en casa es Salmo 27, 1 al 4, ¿no? Cita el autor del libro que estamos leyendo, Ed Welch. Ciertamente, pensando en Janet, ciertamente, tanto mujeres como hombres pueden ser maltratados física o sexualmente, pero la mujer tiende a ser más vulnerable y con mayor frecuencia el blanco. Sin duda, la violación sexual deja a las mujeres más propensas a temer a la gente. Su experiencia les grita a la gente que es más poderosa que Dios. Después de todo, si Dios es amoroso, ¿por qué no detuvo al opresor? Y uno cuando piensa en eso, ¿no? Es varones, es obviamente dice, ¿no? Tanto hombres y mujeres pueden ser maltratados. Pero hombres,
Debemos ser sensibles y tratar bien a las hermanas de la iglesia. No, tratarlas como hermanas, dice la Escritura, con respeto. No, eso es un alcance que debemos tener en cuenta siempre como varones. Cómo debemos tratar a las mujeres en la iglesia, con respeto, como hermanas, dice la Escritura. Aunque no sean quizás convertidas, con respeto y con cariño, porque son hechas a la imagen y semejanza del Señor. Pienso en Janet. ¿Dónde está su responsabilidad en lo ocurrido? Porque Janet podría usar el rol del pasado en su vida para decir, yo veo a un hombre hoy y yo con mi esposo, que él es bueno, él es comprensivo, pero yo no puedo tener intimidad con mi esposo, siento un rechazo. ¿Dónde está la responsabilidad de Janet en lo ocurrido? Bueno, quiero decir esto primeramente. Janet no es responsable por los pecados cometidos contra ella. Ella no es responsable por eso, por lo que le hicieron. Sin embargo, ella sí es responsable por sus propias respuestas. ¿Cómo ella va a responder a esto que le pasó? Y yo creo que es así en toda nuestra vida. Nosotros quizás no somos responsables de las heridas que otros han causado, pero sí soy responsable de cómo yo respondo frente a esas heridas. Por eso nunca debemos justificar nuestras acciones. A mí me hicieron esto, por eso yo hice esto. Porque Dios nos llama responsable a nosotros de cómo respondemos frente al dolor, cómo respondemos frente a las situaciones de vergüenza, ¿no? La manera bíblica de eliminar la vergüenza asociada con el pecado es reconocerlo y confesarlo. Imagínense Janet tener que contarle a su marido lo que le pasó o a sus hijos lo que le pasó. Reconocerlo y confesarlo. Hermanos, es difícil reconocer y confesar cuando hemos pasado vergüenza. Es difícil. Pero ahí debemos confiar en el Señor y en su perdón. Confiar en el perdón del Señor. E involucrarse en esta lucha contra este pecado, ¿no?, de nuestro corazón, que es temer. La semana que viene vamos a empezar a ver la estructura del cambio, de cómo Janet cambia de estar atada a ese pasado, ¿no?, y tener un esposo comprensivo. Dice, pero Janet tiene un gran número de problemas. La semana que viene vamos a empezar a ver a eso. El ejercicio práctico que les voy a dejar esta semana tiene que ver con el Salmo 55. Salmo 55, versículo 4 al 8, es el texto que hay que trabajar esta semana, para ver en la vida de cómo esto se aplica a mi vida personal. Leer el pasaje 2 veces. Antes de hacer alguna conclusión o mirar, hay que leer 2 veces el texto. Salmo 55, 4 al 8. Y en primer lugar, identificar qué tipo de temor al hombre experimenta el salmista. ¿Qué tipo de temor al hombre experimenta el salmista? La segunda pregunta es, ¿cuál es tu tendencia natural para lidiar con ese temor? Cuando tú identifiques, este es el temor, bueno, es muy factible que yo también lo tenga. Porque recuerda, primer paso, este es un tema recurrente en nuestra vida y preponderante en la Biblia. Los hombres de la Biblia también tuvieron este problema. ¿Cuál es tu tendencia natural para lidiar con este temor? Y segundo, ¿qué pasos prácticos tomarías tú en base al versículo 16? ¿Qué pasos prácticos tomarías tú en base al versículo 16? Dios nos ayude esta semana a poder lidiar cuando la gente me lastime. Que Dios nos ayude a crecer en el temor al Señor. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Podríamos sin duda pasar más, pero es conveniente ahora meditar en ya lo que escuchamos y te pido que la aplicación del texto a la Escritura, el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Tú hablas de diferentes maneras. Te pedimos, Señor, que la palabra ahora sea
la que genere frutos en nuestra vida. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien.